rifirrafe se vio hoy entre Alejandro Ocampo y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Esto debido al nombramiento del nuevo ministro de Minas y Energía. El debate generó un choque de versiones y una discusión en la que Ocampo cuestionó al Centro Democrático y lo hecho por los expresidentes como Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Volviendo todo público para que se lo roben. Es que lo público en este país se lo han robado, representante, lo informo. Y le informo lo siguiente, nosotros primera vez que herimos el Estado, ¿no? Y el Estado estuvo 20 años en cabeza de ustedes, si a alguien se lo robaron, o sea, es obvio, ¿no? ¿Quiénes lo hicieron? Pero, ¿uno qué puede opinar de un señor que no ha llegado a su oficina? ¿Qué puede opinar usted del ministro de Minas distinto a lo que ha leído en su hoja de vida, senadora? Pues nada distinto, lo que dice en la hoja de vida, que entre otras es una hoja de vida pues que empieza a generar preocupaciones, porque la ministra Irene Vélez, que también llegó sin mucho conocimiento sobre el área, pues le ha costado a los colombianos un montón de plata. Las decisiones de no explorar petróleo y gas, por ejemplo, que se tomaron, llevan a Ecopetrol a haber perdido en su valor accionario 5.4 billones de pesos. Eso sin contar los graves problemas que tenemos en términos de la estabilidad de todos los negocios de energía que tenía Colombia. Dejaron morir los proyectos de renovación energética que ha dejado planteado el gobierno Duque en La Guajira para energías alternativas, porque imagínense las decisiones que toman, que es que uno no las termina de entender. Los impuestos a las energías alternativas los subieron en el plan de desarrollo y quedaron todavía más altos que los del carbón. Es decir, le crearon un incentivo a Colombia a utilizar carbón porque sale más barato por impuestos que energías alternativas. Dejaron empantanar las consultas populares de manera que los proyectos y las grandes empresas de energías alternativas se están yendo de Colombia. Incluso se piensa que EPM abandonaría el proyecto de energía alternativa. Y entonces nos ponen el nuevo ministro, que en el récord está, que ha hecho parte de las listas de las FARC al Congreso, no llegó, que hace parte de un grupo que llaman RASH, que según explica las dos orillas, haría parte de quienes hacen el trabajo para buscar milicias urbanas para las guerrillas, y aparte de eso, pues tiene todos esos tweets a favor de el Chávez en Venezuela, de Maduro, el dictador de Venezuela, y acusando al presidente Uribe de asesino. Entonces sí queda uno preocupado, Julio, porque es que hay temas en el país que se debieran tratar con capacidad técnica, porque es que las equivocaciones nos cuestan a todos. Representante Ocampo, usted escucha las preocupaciones que tiene la senadora Paloma Valencia como una voz pues que es de la oposición y que hay que escuchar. ¿Cree que esas posiciones del designado ministro podrían tener alguna consecuencia, algún impacto en la gestión que él va a tener que desempeñar sobre el sector minero energético del país? Yo lo que creo es que tenemos un nuevo ministro que tiene un perfil académico, creo que más sobrado que muchos ministros y ministras que han pasado por esa cartera. Creo que pedirían a alguien de perfil, es un ingeniero eléctrico, con una maestría en energías renovables, con estudio física, estudia un doctorado en ingeniería, estuvo en el empalme de ese ministerio, lo conoce toda la información que recibimos, que no es tan buena como dice la doctora Paloma Valencia. Yo hice una denuncia en el internacional, por ejemplo, de un parque de energía solar que está tirado allá en Puerto Nariño, Amazonas, que no hace sino, digamos, nos costó alrededor la bobadita como 24.000 millones de pesos y no ha producido un solo kilovatio. De los 500.000 millones de pesos que se perdieron de La Paz, mucho de ese dinero está enterrado en paneles solares que no funcionan. Pues digamos, cuando yo sí me aterro a escuchar a la senadora decir que lo que dejó de energía renovable el gobierno pasado, que primero además le quiero decir, discurso que le enseñó el hoy presidente Gustavo Petro al gobierno pasado, porque cuando Petro hablaba de energías renovables y energía solar, él decía que eso no era posible, cuando hablaba de aguacate no era posible, es decir, si alguien ha marcado aquí la ruta de las energías renovables ha sido Petro. Lo segundo, frente a nuestro nuevo ministro, creo que tiene todas las habilidades técnicas, un hombre inteligente, estudioso. Yo creo que cuando la academia llega a la política, que es lo que nos hemos pasado pidiendo toda la vida, que lleguen personas formadas, para eso hay que confiar. Yo confío en la formación de los profesionales colombianos
de la gente que estudia, de la gente que hace maestrías y doctorados. No cualquiera los tiene. Dedicar su vida también a la academia, a la ciencia es un tema importante. Y es lo que nos ha llevado a que el mundo pueda avanzar en muchas cosas. Entonces yo les invito a que no se dejen, digamos, atemorizar o generar pánico de algunas aseveraciones de la doctora que son infundadas. Las exploraciones de petróleo, yo les quiero decir, la Agencia Nacional de Hidrocarburos del gobierno Duque nos dejó 3 cosas importantes. Uno, que en 7 años íbamos a producir menos de 500,000 barriles por día, ¿no? Eso nos dejaron ellos. 2, los pozos de exploración no se han cancelado, y tener un nuevo pozo es un proceso alrededor de 8 años. Sí, este gobierno de Gustavo Petro y el ministerio saliente, más de 780 millones de dólares en inversión y en mucha inversión extranjera para nueva exploración. Pudimos aprovechar de mejor manera el tema de hidrocarburos. Entonces, no, yo entiendo que aquí hay una lucha política, pero no está bien que en un sector tan importante de la oposición generemos pánico con verdades a medias. Pienso que lo va a hacer muy bien, le deseo éxitos a Camacho. Creo que tenemos un ministro preparado, pujante, joven, que va a hacer cosas importantes por este país. Senadora Paloma, la exministra Irene Vélez acaba de subir un tuit en donde dice que con el liderazgo de Andrés Camacho, nuevo ministro de Minas, como nuevo ministro, ella dice que tiene la certeza de que la transición energética justa seguirá avanzando. Más allá de lo ideológico, ¿cree que alcanzará de verdad la transición que promete el presidente? No, la verdad yo oigo al representante y creo que está un poquito desenterado del sector. Presidente Duque multiplicó 25 veces más lo que teníamos en energías alternativas de lo que recibió en el 2018. Y hay que recordar también que los proyectos de energías alternativas que existían en el país son producto del gobierno del presidente Uribe, que creó los primeros proyectos de energías eólicas en La Guajira, lo mismo que todos los proyectos de biocombustibles que han sido definitivos para la transición energética. Pero además, el Partido Centro Democrático sacó la ley de movilidad energética. Colombia es el país que tiene más vehículos eléctricos de toda Latinoamérica, por la ley del Centro Democrático. No solamente eso, hay que reconocer en el presidente Santos la enorme gestión que hizo para empezar a mover toda la transición energética con leyes que fueron definitivas, que después se completaron en el gobierno del presidente Duque para que pudiéramos generar toda la inversión en transición energética. Todo lo contrario. Lo que ha venido pasando en este gobierno es que le subieron los impuestos a las energías alternativas, generando que los proyectos ya no cierren financieramente, porque se los llevaron, como les estaba contando, por encima de los precios de impuestos al carbón. Pero no solamente eso, sino que dejaron empantanar todos los proyectos. Y a mí sí me preocupa muchísimo un ministro que no tiene ninguna experiencia. Que el señor hizo una maestría en México, muy loable, pero es que no es solamente las maestrías, es tener experiencia para manejar una cartera que requiere conocimientos técnicos, que requiere experiencia y que tiene experiencia en el sector, que el señor Camacho no tiene. Vuelvo y repito, él pone en su hoja de vida los títulos que tiene. No ha trabajado sino como contratista en la ANH, lo designaron como presidente de la ANH, entonces nos pronunciamos diciendo que no tenía la capacidad técnica para un cargo que necesita conocimiento del sector y no lo han nombrado, ahora es un contratista. Entre los récords de sus destacadas temas, lo que pone es que estuvo en el comité promotor para revocar a Peñalosa, y usted mira su Twitter que ya eliminó y lo que encontraba era alabanzas a Chávez, alabanzas a Maduro, ataques al presidente Uribe, y vuelvo y repito, han aparecido los videos donde pertenece a un grupo que está vinculado con el reclutamiento de personas para llevarlas a trabajar en las milicias urbanas de las guerrillas. Entonces, esto no es un tema menor, porque la gestión de la ministra solamente en Ecopetrol nos costó 5.4 billones de pesos. Representante Ocampo, yo más allá de las calidades profesionales y académicas del nuevo ministro, quiero preguntarle por el tema político, porque el presidente el 20 de julio pues habló de un gran acuerdo nacional con los distintos sectores políticos, y sin embargo lo que estamos viendo es que con los recientes nombramientos el presidente parece estar más bien replegándose en sus propias tropas. ¿A usted no le parece
que fue un error no haber aprovechado esa oportunidad para acercar a otros sectores, como por ejemplo el Partido Liberal, el Partido Conservador u otras fuerzas políticas? No, yo creo que seguimos en un intento de acercarnos, cada día hablamos, cada día tenemos mejores relaciones, pero el sector de mina es un sector muy importante para el presidente. El tema de la transición energética es muy importante para el país y para el presidente. Creo que el 20 de julio lo que dio fue una conferencia sobre cambio climático y sobre cómo cambiar las energías y la necesidad del mundo de migrar a tecnologías limpias que puedan cuidar el medio ambiente y puedan hacer que el planeta cada día sea más amigable. Lo que no comparto con la senadora es, por ejemplo, que hoy hubo un cambio importante. En el gobierno Duque, lo ha demostrado la Contraloría, y como les dije, en Puerto Nariño, Amazonas, el gobierno Duque nos dejó plantas quemando diésel. Y el único proyecto que tenía energía solar nunca operó y gastaron 24.000 millones de pesos. La plata del PEDET de los 500.000 millones, lo que la senadora dice y no sabe, es que mucho se fue en paneles solares de solución diaria que hoy no le funcionan a la gente. Sí, que no lo hicieron bien, algunos funcionan, otros no. Y lo que este gobierno hizo fue hablar de comunidades energéticas. Entonces empieza un tema de micro CPHs que son más eficientes, que son para returación de 100 años, 24/7, para que la gente tenga energía en el Chocó, en el Pacífico, todos los días del año, 24 días, no lo que está pasando hoy, donde a punta de diésel estamos contaminando el mundo y no le llega. Yo entiendo que ella no entienda de eso, pero digamos no está bien que venga a decir lo que no ha sucedido hoy. Un gran problema fueron los desarrollos que hicieron ellos. Frente a la energía eólica hay grandes, digamos, consideraciones de varios ambientalistas del mundo de lo que venía pasando en La Guajira. Y solamente ellos pretendían que beneficiáramos a algunos amigos de ellos, como siempre el plan de desarrollo no iba a pasar. Este plan de desarrollo es para todos los colombianos, basta ya que la gente del Centro Democrático siempre quiera que nosotros beneficiemos los amigos. Entonces, amigo de ellos que los apoyó, que los financió o que tiene un desarrollo con ellos, hay que hacerlo si no somos malos. No, el país tiene que cambiar. Tuvieron desde Uribe para cambiar el país y no pudieron. Metieron todos los funcionarios que quisieron y no pasó nada. Mucha gente de ellos fue sin experiencia. El señor es un académico. Ojalá la doctora Paloma estuviese estudiando un doctorado, o tuviese una maestría, o tuviese 2 programas, o 2 pregrados. No, uno tiene que respetar a la gente. Y una cosa, que seamos parlamentarios, que podamos representar una parte de la ciudadanía y tengamos... Diga la verdad, ¿cuáles son los amigos míos que está defendiendo? Y otra, yo no le acepto y otra Paloma, y otra senadora, que usted venga a maltratar, dice cuáles son los amigos míos que estamos representando. La gente, no, señor. Y venga a maltratar a la gente, y no diga a ser irrespetuosa. En medios de comunicación. Señor Yo Camacho, le digo es un hombre respeto, formado, señor, es un hombre con todas las... Están acostumbrados a la calumnia, se acabó la época de la calumnia. Usted la calumnia para los... que él está vinculado con un grupo aquí estamos hablando de las denuncias que se están haciendo en medios de comunicación. Por eso, entonces venga. No, senadora Paloma. ¿Cuáles son los amigos míos que se están beneficiando y los cuales estamos defendiendo? Senadora Paloma, hablo yo, habla usted, porque los dos no nos va a entender yo entiendo que usted defienda lo de las FARC y les parezca bien, pero a mí no me meta con negocios de ningún tipo. A mí no me meta con negocios de ningún tipo, porque no los he tenido jamás y no acepto que usted lo diga. Y si usted quiere defender que recluten gente para las guerrillas, como lo han hecho muchas veces, defiéndalo abiertamente. Pero eso es lo que están denunciando los medios de comunicación, representante. Ahora, senadora Paloma, mire, yo le quiero decir, vuelve usted a tratar de engañar la opinión. Si usted quiere defender que recluten gente para los niños, no necesita ese debate, en serio. Aquí eso nunca lo he dicho y no tiene por qué acudir a eso. Es decir, no tiene por qué atacar a una persona que es ministra diciendo lo que es que recluta muchachos. No es verdad. Eso es calumnioso. Puede hasta denunciarlo a usted por calumnia, injuria, porque tendrá que mostrarlo hoy que lo está haciendo. Yo le invito a que no haga... A mí no, a los medios que lo están denunciando, a mí no. Usted es la que lo está diciendo aquí al aire. Yo le digo, yo le invito a usted a que hablemos de la calidad de nuestro ministro. Uno no puede ser irrespetuoso con la gente que viene de la academia. La calidad de su ministro es que no tiene experiencia en el sector. Esa es la realidad. No importa, usted no tenía... mucha gente, las que ustedes pusieron, no tuvo experiencia. Pero entonces, si la gente viene de la academia, se ha formado para hacerlo, tenemos que dar a alguien de la clase política para que lo haga. No, la academia forma el factor humano, el recurso humano, que saca adelante el mundo. ¿Usted cree que en una empresa normal a una persona que no tiene el título, que no tiene las cualidades, no le dan? Entonces, ¿para qué le dijimos a la gente? Pero fíjese que la empresa que la valora el mercado... Entonces saquemos los posgrados, senadora. Saquemos los doctorados, saquemos los científicos, porque usted no le sirve. Millones de pesos nos ha costado las decisiones. Escúcheme, no, eso es mentira. Los colombianos. Eso es mentira.
Eso es mentira, eso es mentira. Pero ¿cómo yo va a puedo ser decirle mentira si es cuánto que eso nos lo costó. puede ver en bolsa Bueno, en los valores de la acción? Eso no es mentira. Venga, eso es lo que usted lo que quiere es negar. Esa es la realidad de la acción de Ecopetrol hoy en día. Son dos cosas diferentes. Porque una cosa es la acción en bolsa y otra cosa es la especulación financiera, pero si hablamos de cuánto le costó al país, yo le puedo decir, el gobierno de Duque nos costó de arranque en corrupción $500 millones. Y le puedo decir cuánto más en malas decisiones, en cosas enterradas, en cosas que no hicieron, en cosas pero que no se hicieron. llevaban la plata en efectivo. Ustedes tuvieron su momento, yo creo que si hablamos de corrupción, los apoyos de usted y su gobierno han sido corruptos, nosotros no. De hecho, la gente votó a favor de nosotros. Cuando quiera hacemos el debate en corrupción y le muestro la corrupción de su gobierno en apenas un año. Y de todo ese tema lo hacemos, y de personas vinculadas a delitos. Y en la alcaldía de Bogotá, ¿qué le parece los camiones chatarras que nos compraron y cómo se nos llevaron la plata y metieron miles de contratistas con los presupuestos de Bogotá? Cuando quiera hacemos el debate de corrupción, estoy listo. No, cuando quiera, porque ustedes defendieron el procurador que no permitió que a Bogotá le devolvieran los camiones que habían comprado con el del negocio de las basuras, y prefirieron que un privado se quedara con el negocio de las basuras y no los bogotanos, y no que los bogotanos se refiere a los camiones de generara $500 mil millones de pesos al año, porque ustedes prefieren eso, que le llegara. A los colombianos, como también nos robaron en los camiones y en la máquina tapahuecos. Si usted tiene una cosa de un robo, senadora, denuncie, yo la acompaño. Hay una campaña que antes decía, denuncie. Pero lo que usted no puede negar aquí es que usted prefirió que una empresa privada, que un privado se quedara con la plata de los bogotanos, con $500 mil millones de pesos al año de las basuras para los bogotanos. Prefirió que sacaran los pobres recicladores, los aprovechadores, para que una persona siguiera haciendo, y pusieron en peligro claro, la porque ese amor de ustedes al Estado tienen los colombianos haciendo filas en el Banco Agrario. Ustedes con ese odio a los privados tienen a los colombianos recibiendo servicios pésimos, como están haciendo ahorita, pagándole más al Banco Agrario que lo que pagan los privados, y con el doble de filas. Maravillosas decisiones, como quieren destruir el sistema de salud, volviendo todo público para que se lo roben. Es que lo público en este país se lo han robado, representante, lo informo. Y le informo lo siguiente, nosotros primera vez que dirigimos el Estado, ¿no? Y el Estado estuvo 20 años en cabeza de ustedes, si alguien se lo robaron, o sea, es obvio, ¿no? ¿Quiénes lo hicieron? No sea tierno decirnos que estuvo 20 años en cabeza de nosotros, yo no soy santista, de pronto usted sí que votó por él. No, usted, es más, desde su abuelo se viene robando este país, su abuelo fue los que ayudó a que este país se perdiera. Hoy mismo le pongo una demanda para que pruebe que mi abuelo se robó un solo peso, representante. Hoy mismo lo demanda. No, desde ahí se lo vienen robando. Espere la notificación. No se robó el país desde su abuelo. Antes de su abuelo, y su abuelo además fue culpable que las FARC existieran. Porque no fue mi abuelo jamás se robó un solo peso, jamás, y tiene fama en el país de lo honesto que fue. Entonces yo lo invito a dejar de decir mentiras en radio, representante, porque vamos a demandarlo inmediatamente. El presidente senadora Valencia, senadora Valencia, vea, escúcheme. Entonces que usted no estudió la historia de Colombia y por eso dice tantas cosas. No, yo lo he estudiado. Yo lo he estudiado tanto que le digo, su abuelito fue el causante que existan las FARC. 2, fue el problema del desastre en el Cauca. Y 3, usted representa esa clase rancia política de toda la vida, que ha vivido el Estado, que ha sido injusta con los pobres, que ha creado desequilibrios y desigualdades. Usted representa eso. No podemos esperar menos de usted. Y el país se lo roban desde donde su abuelo y antes desde su abuelo. Ay, no, la corrupción apareció con quién aquí. Que el país se lo han robado hace años. ¿Usted a quién quiere engañar? No, el partido de su abuelo que usted ha representado, usted representa esa rancia clase política oligárquica que ha despreciado a los pobres, los indios y los negros, y que solamente ha querido perseguir la cosa diferente, el pensamiento diferente, senadora. Ojalá pueda cambiar, porque la necesitamos para construir un país diferente, un país donde quepamos todos. Eso es lo que representa la votación del cambio, la diferencia de país. Y yo le invito, hágale. Tratemos de hacer el cambio, pero usted tiene que cambiar de pensar en siempre estar señalando y persiguiendo a aquel otro que no representa lo que usted quiere y atacando de la manera que hace. Este país es de todo el mundo y con diferencia hay que construirlo. Bueno, pero cada vez que sale un ministro que está preparado, lo llevan de agua sucia. Vamos a calmarnos un poco, representante. Cada uno tiene su punto de vista y yo creo que ustedes, dentro de sus diferencias, coinciden que ojalá le vaya bien al ministro y eso deseamos todos.